y nos vamos a lo que nos corresponde. Muy bien. Ya la clase anterior hemos dado un refrescamiento de lo que es anatomía, ¿no es cierto? Ya muchos se han acordado de la anatomía, hemos visto las divisiones que pueda tener el sistema respiratorio, tanto divisiones funcionales como divisiones anatómicas por vías aéreas superiores, vías aéreas inferiores y demás. Ahora vamos a ir viendo un poco más de lo que es la fisiología y vamos a ir viendo de lo que se entiende por respiración. Es la fisiología del aparato respiratorio, ¿ya? La respiración consta de 3 procesos. En la fisiología del aparato respiratorio, la respiración consta de 3 procesos, que son el proceso mecánico, que ya lo hemos visto en la clase anterior, que es la ventilación, bueno, que es la entrada o inspiración y la salida o expiración del aire, porque quiero que recuerden bien, no es lo mismo decir aire que decir oxígeno, ¿no es cierto? Ya tenemos muy claro esa diferencia, ¿ya? Aire es una concentración de gases que se encuentran en el ambiente y oxígeno es una parte de los gases que forma el aire, ¿no es cierto? ¿Sí? Otro de los procesos de la respiración es la hematosis, ¿ya? Que es simplemente el intercambio de gases entre los pulmones y la sangre. Es cuando se intercambia oxígeno y dióxido de carbono a través de la sangre entre órganos o entre organelas celulares que tenemos, ¿ya? Y por último, tenemos la perfusión, que es el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos. Es decir, a través de la sangre se está llevando sustancias necesarias para el adecuado funcionamiento de nuestro organismo. En este caso sería el oxígeno. Se está llevando oxígeno a los órganos que necesitan y se está retirando dióxido de carbono. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Entonces, cuando hablamos de ventilación, es el proceso de meter el oxígeno, el aire, perdón, hacia nuestros pulmones. Ahora, en un estado inmóvil, sin ni inspiración ni expiración, ¿ya? Ustedes, a ver, siéntense erguidos y hagan esto. En un estado inmóvil y sin inspiración ni expiración, no va a haber ningún movimiento de su caja torácica, ¿no es cierto? Ahí no habría ventilación. Para que haya una adecuada ventilación, tiene que haber movimientos de nuestra caja torácica, porque hasta en el mayor estado de reposo que podamos estar nosotros, tiene que haber un movimiento de nuestra caja torácica para que se pueda dar la ventilación. El aire a nivel del mar tiene una presión, la presión atmosférica de 700 milímetros de mercurio. Pero, aquí viene la pregunta, pero ¿y a mí qué me importa? ¿Para qué necesito la presión atmosférica del nivel del mar? ¿Por qué es importante? ¿Alguien me puede decir, chicos? ¿Alguien puede colaborarme con eso? ¿Por qué creen que pueda ser importante la presión de la atmósfera con respecto a nuestra ventilación? ¿Alguien se anima? Vamos, chicos.
Por la altura, doctor, por donde habita y la concentración de oxígeno. Es uno de los factores, ya, está bien, pero, pero quiero que recuerden algo. La respiración es un proceso de simple intercambio de presiones. O sea que la presión atmosférica es importante para que se dé la respiración. Ahorita les explico por qué. Si no hay movimientos mecánicos en nuestra caja torácica, es decir, en nuestro aparato respiratorio, como les vengo diciendo, no va a haber la ventilación. Si no hay ventilación, no habría ingreso de aire y por ende eso es incompatible con nuestra vida, ¿ya? Quiere decir que en el interior de los pulmones hay una presión de 760 milímetros de mercurio si no hubiera movimientos de ventilación. O sea, si no hay ventilación, nuestros pulmones tienen que estar a una presión similar a la que está nuestra atmósfera. Pero como eso no sucede y nuestra presión interna es menor a la de la atmosférica, por gradientes de presiones, esto se iguala. Y al igualarse es que estamos ocasionando los movimientos de inspiración y expiración. ¿Ya? No sé si me deje entender. La igualdad de presiones entre el exterior y el interior genera que no haya movimiento. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos en un estado de deceso, podemos llamarle, nuestro gradiente de presiones están iguales. Tanto atmosférica como en el interior de nuestro cuerpo están iguales. 760 en ambos lados. ¿Ya? Pero cuando estamos vivos, esta presión interna es menor que la de afuera, de la atmósfera, lo que lleva o produce la respiración. Para que haya una nivelación de presiones es que hacemos la inspiración, ingresa y aumenta la presión. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos bien? La inspiración, chicos, bien sabemos que se realiza por determinados músculos respiratorios, pero es importante aclarar que el 80% de la inspiración de nuestro cuerpo se da por el diafragma. 80%. O sea que es un músculo muy, pero muy importante para la respiración, puntualmente para el proceso de la ventilación. El músculo diafragma tiene 3 porciones. Tiene una porción costal, una porción vertebral y una porción external, lo que le permite trabajar de mejor manera en los movimientos torácicos. ¿Ya? Porque ustedes recuerdan de anatomía, en la forma del músculo diafragma es cuando está en relajación, es como un cono, ¿no es cierto? ¿Sí? Es como un cono. Y cuando hay la inspiración y por ende la expansión de los pulmones, este diafragma se aplana, ¿ya? Permitiendo el ensanchamiento de la caja torácica, ¿ya? Para que se produzca la inspiración, se debe hacer movimiento de esta caja torácica. Sin movimientos, siendo redundante en esto, no va a haber respiración. Recordemos que los pulmones están alojados dentro de la caja torácica, pero por encima del diafragma. Es decir, que los movimientos de los pulmones están en función y netamente al diafragma. ¿Ya? El diafragma relajado tiene forma de cúpula cuando no estamos respirando, cuando no estamos inspirando, y cuando estamos expirando está plano. ¿Ya? Lo cual genera que la cavidad torácica tenga un determinado volumen. En la inspiración, el diafragma se contrae, se aplana,
y también los músculos intercostales también se contraen. A ver, ahorita ustedes pongan su mano encima de su clavícula y de sus dos primeras costillas y hagan una inspiración profunda y van a sentir cómo está moviéndose toda esa parte de su caja torácica. Se está moviendo más que las otras partes. ¿Sí? Porque ahí está moviéndose sus músculos intercostales también. ¿Ya? Lo que produce que los pulmones desciendan y suban y bajen. ¿Ya? Aumentando la cavidad. Ahora, recordemos algo. Si hay mucho movimiento, chicos, hay algunos que no están en silencio. Ivana, su audiofone está ligado. Ya está. Muy bien. A ver, chicos, recordemos que para que haya este movimiento de la inspiración y de la expiración, se van a mover nuestros pulmones, ¿no es cierto? Pero nuestros pulmones presentan o están revestidos por una serosa. ¿Se acuerdan? ¿Qué se llama esa serosa? De la semana pasada. Se llaman pleuras, ¿no es cierto? Tenemos las pleuras que en su cara tienen una cara visceral y tienen una cara parietal, ¿no es cierto? La cara visceral está unida al órgano y la cara parietal está más en relación con la caja torácica. Estas pleuras tienen un espacio pleural, el cual permite movimientos de nuestros pulmones sin que haya ninguna lesión. Ahí está una de las importancias que tienen las pleuras, ¿ya? Las pleuras están pegadas a los pulmones y evitan que haya daños en estos movimientos de inspiración y expiración. Porque si no hubieran estas pleuras, ocasionaría que se lesionara nuestro tejido pulmonar o que se anastomosara con la cavidad torácica. ¿Ya? Cuando hay aumento de la cavidad de la caja torácica, ocasiona que haya aumento de la tensión o de la presión intrapleural. ¿Ya? Se está ensanchando el espacio. ¿Por qué? Por el movimiento de los músculos intercostales y esto favorece a la respiración. El espacio intrapleural ya era menor antes de la inspiración. ¿Se acuerdan que el espacio intrapleural era menor? Era negativo de la clase anterior. Ahora con la inspiración lo volvemos más negativo porque estamos aumentando este espacio intrapleural. ¿Ya? Ahora, al haber una presión menor en el interior y los pulmones y mayor en la atmósfera, esto lleva a que los niveles se nivelen la presión se nivele por gradientes de presión. ¿Ya? A eso es que se llama los gradientes de presión. De mayor presión que está afuera o positiva afuera, que se nivele con la negativa que está acá. Bueno, una se nivela a expensas de la otra. ¿Ya? ¿Cómo estamos hasta aquí, chicos? ¿Estamos bien? Está bien, doctor. ¿Sí? Sí, doctor, sí. Está bien, bien. ¿Seguro, Tales? Ya. La inspiración, entonces, es un proceso activo, no es un proceso pasivo, porque estamos en todo momento en movimiento. ¿Ya? Movimientos voluntarios. Aquí no hay nada involuntario. ¿Ya? Hubo contracción muscular por el diafragma y los intercostales y se necesita una inspiración más forzada, tendríamos que trabajar los músculos accesorios. Cuando nosotros estamos haciendo una respiración normal,
solamente trabajan diafragma e intercostales, nada más. Es una inspiración tranquila, es una inspiración normal. Si nosotros necesitamos hacer alguna actividad física mayor o si tenemos algún tipo de problema respiratorio, necesitamos otros músculos accesorios, ¿ya? Ahí están los intercostales externos, el esternocleidomastoideo y los escalenos. También entra, pero en menor proporción, el pectoral menor, ¿ya? Estos músculos son los accesorios, los accesorios de la respiración, que si se necesita una inspiración más forzada, recién entran en su trabajo de la respiración, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros vemos a una persona con una dificultad respiratoria, por decirle, el asma, esa persona, ¿cómo está respirando normalmente? Si está en una crisis asmática. Esa persona está respirando. ¿Sí? Ahí está haciendo una inspiración más forzada. Lo que quiere decir que está trabajando más sus accesorios, sus músculos accesorios de la inspiración. Bueno, en la expiración, perdón, ocurre lo contrario. El diafragma se relaja y vuelve a su posición original, es decir, vuelve como un cono. Estamos yendo ya, como que dicen, de la inspiración de atrás para adelante, ¿ya? Y se relajan los intercostales. Esto genera una disminución del volumen de la caja torácica, se va achicando, y esto le suman dos fuerzas se suman a esto para la expiración, es el rebote de las fibras de la caja torácica y de los pulmones. ¿A qué se refiere? Estaban así, hinchados estábamos, y cuando hay la expiración, el rebote de la caja torácica y de los pulmones hace que vuelvan a su estado normal. Y todo esto lleva a que por una fuerza pasiva, ya no activa, porque se está relajando, salga el aire y por ende la mayor concentración de dióxido de carbono de nuestros pulmones. ¿Ya? Entonces, más que todo por un rebote. ¿Ya? Pero todo esto, no se olviden que es esto es de forma pasiva, que no necesita la acción de ningún músculo respiratorio. Es decir, que los músculos respiratorios, más que todo, son los que trabajan en la inspiración, porque la expiración es pasiva. Solito vuelve. ¿Ya? La expiración no hay contracción muscular. No tenemos que recordar eso. Muy bien. Pero nuevamente, si fuera una expiración forzada, entonces sí intervienen los músculos intercostales internos, abdominales, y en este grupo de músculos son muy importantes. ¿En qué instancias creen que puedan ser importantes estos músculos de la expiración? A ver, chicos, ¿en qué momento creen que puedan ser importantes o más importantes, perdón, estos músculos de la expiración? ¿En qué momento de nuestro diario vivir? Creo que cuando estornudamos o cuando... Perfecto, en el estornudo, pero sobre todo en la tos. Porque ¿cuál es la una función? tos Ajá. defensa. Sí, porque es una medida de defensa de lo que... Muy bien, Ailton. Es una medida de defensa, es un medio de defensa de nuestro organismo, porque a través de estos músculos estamos eliminando cuerpos extraños y estamos eliminando moco, ¿no es cierto? Y ahí viene el problema. Los pacientes que tienen lesión de la médula o lesión medular tienen
en algunos casos, incapacidad de toser, no tosen, dependiendo el grado de la lesión. Y generalmente estos pacientes se ven forzados a que les hagan o les practiquen una traqueostomía. ¿Por qué traqueostomía? Por la necesidad de que ventilarlos y de extraer los cuerpos extraños, que en todo caso es generalmente moco, las secreciones. ¿Ya? Así es que no porque no se los utilice todo el tiempo estos intercostales internos y abdominales en el proceso de la respiración, dejan de ser importantes. Son importantes en los procesos de la tos y del estornudo. ¿Ya? Estos pacientes con lesiones medulares se los tiene que tratar de una manera más muy prolija. ¿Ya? Generalmente son en terapia intensiva. ¿Ya? Muy bien. Ya hemos llegado a lo que es la hematosis. ¿Y qué es la hematosis? ¿Alguien se acuerda? El intercambio gaseoso a nivel globular. Exacto. ¿Ya? Es el intercambio que se da, el intercambio de gases que se da, pero ¿en dónde se da? Es en una de las ramificaciones de la tráquea. Recuerden que la tráquea, no en toda la tráquea se da la hematosis. La hematosis se da a partir del bronquiolo respiratorio. O si quieren de otras divisiones, a partir de la ramificación 17. ¿Ya? A partir de esa ramificación es que se da la hematosis. ¿Ya? ¿Por qué? A partir del bronquiolo respiratorio se conduce a los conductos alveolares. Estos llevan a los sacos alveolares que terminan ¿dónde? En el alveolo. Entonces, ahí es que se produce la hematosis, desde el bronquiolo respiratorio hasta el alveolo. ¿Ya? No se da en otras ramificaciones antes, por decirle en el bronquiolo terminal, en los bronquiolos, o en los bronquios, no se da. Se da en el bronquiolo respiratorio. ¿Ya? Y recuerden que hasta ese tramo es donde es todo conductos. Bueno, para que ocurra el intercambio de gases se tiene que tomar en cuenta 3 elementos que son muy, pero muy importantes. ¿Ya? ¿Cuáles son estos elementos? Lo primero, que la primera capa, las paredes donde ocurre la difusión simple, sean muy delgadas. Es decir, esto de acá el dibujo es un alveolo. La primer capa es de tejido epitelial delgado, una sola capa delgada. ¿Ya? La superficie tiene que estar siempre húmeda. Nuestros pulmones tienen líquido, tienen agua. Ahora, esta agua que tienen nuestros pulmones también están constantemente queriendo llevar a nuestros pulmones, a nuestros alveolos a que colapsen, porque tienden a atraerse y su fuerza que tiene hace que pueda colapsar un alveolo. Si nuestros alveolos llegaran a colapsar, no podríamos tener la respiración o la hematosis, ¿ya? Entonces, para poder superar este problema, es que las células del alveolo también liberan el surfactante, que evita que el alveolo colapse por el agua existente, ¿ya? Hay un equilibrio entre agua y surfactante. Bueno, hay otro punto, que la zona tiene que estar ampliamente irrigada. Toda la pared del alveolo, por donde va a ser la hematosis, tiene que estar ampliamente irrigada. ¿Por qué? Porque si no hay irrigación, ¿con quién va a ser el intercambio gaseoso? Bueno, esos son los 3 puntos fundamentales que tiene que haber
para que haya una adecuada intercambio gaseoso. ¿Ya? Y aquí está lo que les comentaba de que la humedad también puede ser un problema porque lo puede llevar al colapso del alveolo y, bueno, todo este sector de acá, lo que es el alveolo, membrana del alveolo, membrana del vaso sanguíneo y vaso sanguíneo, se llama membrana respiratoria, estos 4 elementos, que son epitelio simple del alveolo, epitelio simple, membrana basal del alveolo, membrana basal del vaso y células endoteliales simples del capilar. Nada más. Esos 4 elementos forman la membrana respiratoria. ¿Ya? Membrana respiratoria formada por 4 elementos. No se vayan a olvidar eso, por favor. Si no hay una... si uno de estos es alterado, ya sea por cualquier problema fisiológico o por algún problema morfológico, no se puede dar el intercambio gaseoso. ¿Ya? Ahora, ustedes saben que al pulmón, a nuestro pulmón, le llega una arteria pulmonar pobre en oxígeno, pero rica en dióxido de carbono, ¿no es cierto? Porque esta arteria ha recorrido ya distintas partes del cuerpo, recogiendo el dióxido de carbono que están liberando las células de los músculos que están en funcionamiento. Así es que viene rica en dióxido de carbono, ¿ya? Y llega a los pulmones, ¿para qué? Para entregar este dióxido de carbono al alveolo y recoger del alveolo oxígeno, ¿no es cierto? Bien, todo este intercambio, que como ven aquí en el dibujo, que el oxígeno entre al capilar sanguíneo y del capilar sanguíneo salga dióxido de carbono, se da simplemente por cambio de presiones, nada más, ¿ya? No hay que un trabajo adicional, simplemente por gradiente de presiones. ¿A qué se refiere esto? Un ejemplo, ¿ya? Esta es la arteria pulmonar, digamos que tiene 40 de presión y de oxígeno y tiene una 46 de presión de dióxido de carbono. Entonces, acá, no sé si ven el cursor, vamos a hacer vamos a hacer un pequeño, a ver si puedo. Entonces, acá tenemos 40, ¿no es cierto? Soy muy malo dibujando. 40. Y acá la presión del alveolo generalmente es de 100. Lo que quiere decir que aquí en nuestro alveolo la presión es mayor que en nuestro capilar. Y para que haya una nivelación, de aquí se van a venir hacia acá para nivelarse. Bueno, y en cambio, en el dióxido de carbono tenemos 46 en el capilar y tenemos generalmente en el alveolo hay 40. Lo que quiere decir que en nuestro capilar hay más que en nuestro alveolo. Entonces, por difusión, van a pasar del capilar hacia el alveolo hasta que se nivelen ambas presiones. ¿Ya? Eso es el ejemplo más claro que podemos tener con respecto a lo que es el gradiente de presiones para el intercambio gaseoso. Ahora, cuando ya está saliendo el capilar del alveolo, ya sale una vena bien oxigenada y sale con presiones sanguíneas de 100 y de dióxido de carbono de 40. Es decir, sale
con la misma presión que tiene el alveolo. No sé si me están entendiendo, chicos. Sí, ¿Sí? sí, doctor. Muy bien. Entonces, simplemente se da todo este intercambio por gradientes de presiones, ¿ya? Si aquí hay más, se va a ir para donde hay menos. Y si hay menos acá, se va a ir a donde hay, si hay más acá, se va a ir a donde hay menos. Bueno, simplemente eso. Todo esto se origina porque ya sabemos que se necesita llevar sangre oxigenada a los tejidos, ¿no es cierto? Acá tenemos otro ejemplo que ya lo hemos visto en la anterior diapositiva. Bueno, transporte de gases en la sangre se da en el plasma, pero es muy poco. Se da también en la célula. En el plasma, ambos gases se diluyen poco y es un porcentaje bajo, como les digo. Y en los glóbulos rojos, donde verdaderamente se transportan estos gases, que es el oxígeno, en el plasma solamente hay un 0,3 o 1% de todo el oxígeno que se quiere llevar, y el 99% se va en los glóbulos rojos. ¿Cómo se va en los glóbulos rojos? ¿Se acuerdan que en la clase anterior hemos visto? Se va a través de la hemoglobina. Y como dijo Ailton, todo esto depende ¿de qué era, Ailton? Del hierro, ¿ya? ¿Por qué? Porque la hemoglobina por sí sola no va a transportar el oxígeno, pero esta proteína está formada por 4 cadenas polipeptídicas que se adhieren al ion metálico, y cada ion metálico se lleva una molécula de oxígeno para transportarla al organismo, ¿ya? Esto asociado con el oxígeno, la asociación de esto, del hierro con el oxígeno, permite que la hemoglobina pueda llevar el oxígeno, ¿ya? Ahora, esta afinidad de la hemoglobina por el oxígeno no es siempre. Solamente es afín cuando está recogiendo el oxígeno. Porque cuando ya está llegando al tejido donde tiene que dejar el oxígeno, la afinidad disminuye, dependiendo el requerimiento metabólico del tejido. ¿Ya? Chicos, ¿cómo estamos hasta acá? En la siguiente parte vamos a poder ver lo que es los volúmenes pulmonares, y vamos a ver lo que es la espirometría, ¿ya? Así es que por favor nos conectaremos para no quedar chutos, lo cortaremos acá y nos conectaremos en unos 5 minutos para hablar de volúmenes pulmonares y para hablar de la espirometría, cómo se debe realizar y qué importancia nos da a nosotros los médicos. ¿Ya? Nos vemos en unos 5 minutos, por favor. Doctor, listo. Chau, chau, chicos. Chao.